Y cuando llegue ese momento, el hombre dejará de comunicarse. ¿Estás preparado? Hace 28 años el mundo no se acabó, se pudrió, la infección no solo destruyó ciudades, sino que borró lo que nos hacía humanos. Y cuando creíste que ya habías visto lo peor, cuando pensaste que ya no podía existir algo más oscuro, aparece el Templo de los Huesos, porque en 28 años después, el Templo de los Huesos, los infectados ya no son el mayor peligro. Ahora el verdadero monstruo tiene rostro humano y disfruta ver cómo otros se quiebran por dentro, mientras un doctor queda atrapado en una relación capaz de cambiar el destino del mundo. Aquí no se sobrevive corriendo más rápido, ni escondiéndose mejor, aquí se sobrevive no perdiendo el alma en el intento, porque en este lugar los huesos no son solo restos, son advertencias, y cada paso que das te recuerda que la verdadera oscuridad no viene de los infectados, sino de lo que queda de nosotros. Pero antes, este video llega gracias al Club Élite en Minutos. Si quieres formar parte de esta gran familia, dale clic en unirse. Continuemos. Todo comienza con una advertencia que señala que el paso está prohibido para menores de edad. Pronto descubrimos que nos encontramos dentro del lugar de reunión de los Jimmys, un grupo de jóvenes que siguen con devoción a su líder, Jimmy Crystal. Este grupo de Jimmys acorrala a un pequeño niño llamado Spike. Lo insultan, se burlan de él, lo humillan y lo atacan verbalmente, llamándolo marica y sometiéndolo a un cruel acoso. Sin embargo, una voz firme los detiene. Es el líder del grupo, Jimmy Crystal, quien les recuerda que lo que está a punto de ocurrir no es un juego, sino una pelea a muerte, sin piedad ni compasión. Entonces Jimmy Crystal comienza a rezarle a su padre, a quien describe como el Señor Oscuro, el mismísimo Satanás. Con voz solemne le pide que observe al niño y que decida si es digno de demostrar su valor. Todos los Jimmys inclinan la cabeza en señal de respeto, honrando al Señor Oscuro, también llamado el Viejo Nick, a quien consideran el supuesto padre de Jimmy Crystal y la encarnación misma del demonio. ¿Estás preparado? Así, el pequeño Spike es obligado a enfrentarse a uno de los Jimmys. El muchacho, al ser mayor y más fuerte, lo golpea con brutalidad y le causa un gran daño. Luego, burlándose, le dice que todo era solo un juego, mientras ríe con desprecio. En ese instante, el niño aprovecha un descuido y le clava una navaja en la pierna. Una de las integrantes del grupo intenta ayudar al herido, pero otra Jimmy se lo impide, recordándole que las reglas no permiten intervenir. Finalmente, el niño termina ganando, pues por azar o destino, la cuchillada alcanza una de las arterias del agresor, que muere desangrado ante la mirada atónita de todos. Spike queda completamente traumatizado por lo ocurrido, incapaz de comprender del todo la magnitud de lo que acaba de hacer. Después de la pelea, el niño se presenta como Spike, pero el líder de los Jimmys le dice que ese nombre ya no le pertenece y que desde ahora su nuevo nombre será Jimmy. Luego toma una peluca del Jimmy que ha muerto, revelando que bajo ella hay una cicatriz con forma de cruz. Tras esto, todos abandonan el lugar junto al niño, que camina en silencio, todavía en estado de shock. Por otro lado, en medio de un bosque oscuro y silencioso, vemos a un hombre avanzar lentamente mientras recolecta frutos. De pronto, un grupo numeroso de personas infectadas surge entre los árboles y comienza a perseguirlo. El más grande y fuerte de ellos, el alfa de los infectados, logra alcanzarlo, lo golpea con violencia y lo lanza al suelo. Luego, lo toma de la cabeza y con una fuerza brutal se la arranca para celebrar junto a los demás, como si se tratara de una victoria gloriosa. Por otro lado, vemos al Dr. Ian Kelson sacar del refugio a una mujer embarazada que estaba infectada y llevar su cuerpo lejos del lugar. Mientras tanto, Sansón, el infectado que antes vimos cazar, se alimenta de la cabeza de su víctima y en medio de ese acto brutal, escucha la voz del Dr. Ian, que va cantando suavemente mientras transporta el cuerpo de la mujer. Intrigado, Sansón comienza a seguirlo a distancia, observándolo con cautela y lentitud. El doctor se percata de su presencia y se prepara para ser atacado. Sin embargo, en lugar de huir, utiliza un instrumento especial que inyecta morfina en el cuerpo del infectado para mantenerlo indefenso. Luego comienza a hablarle al infectado y le dice que su nombre es Sansón. Explica que lo llamó así por su tamaño imponente, su fuerza descomunal y su cabello, y que lo vio convertirse en el nuevo alfa cuando fue al bosque a cazar. El Dr. Kelson añade que le debe una por hacerlo sentir bien con la sustancia que usó, pero enseguida se ríe y aclara que solo bromea, que en realidad no le debe nada. Después de ese extraño encuentro, el doctor recoge sus cosas y regresa a su casa, baja a su sótano, enciende todas sus velas, coloca música y comienza a bailar lentamente. Luego se quita la ropa y se sienta a observar viejas fotografías de su familia, dejándose envolver por la nostalgia y la soledad. Muchas de las cosas que damos por sentadas
desaparecerán por completo un día. Pasan las horas y más tarde lo vemos de nuevo en el bosque esperando a Sansón. Otra vez prepara su arma con el calmante y se coloca en posición para disparar. Cuando Sansón aparece, el doctor le dice que él tiene lo que quiere, el arma capaz de tranquilizarlo. Sin embargo, también le advierte que si lo mata y le arranca la cabeza, nunca podrá tenerlo. Como Sansón se acerca con paciencia y sin mostrar una actitud tan terrorífica, el doctor logra dispararle el calmante. Luego, el doctor habla con Sansón y le pregunta si entiende algo de lo que le dice. O al menos si comprende que él no es una amenaza y que no desea hacerle daño. Dice que sería maravilloso escucharlo pronunciar una sola palabra, que sería casi un milagro descubrir que la infección solo nubla su mente en lugar de reemplazarla por completo, y que quizá aún conserva recuerdos o rastros de lo que alguna vez fue. Tal vez, piensa el doctor, Sansón solo quiere paz, un descanso, un respiro. El doctor también afirma que no es malo tener paz ni tomarse un momento para descansar. Confiando en esa idea, se inyecta a sí mismo el calmante y se duerme junto a Sansón. Pasan las horas y cuando el doctor despierta se sorprende al comprobar que sigue con vida y con la cabeza en su lugar. Pero Sansón ya no está. Feliz, el doctor Ian Kelson regresa a su sótano para preparar más calmantes. Mientras trabaja, Sansón aparece con cabezas de venado como ofrenda. Desde entonces, Sansón comienza a visitarlo con frecuencia en busca de sus calmantes. Se sientan juntos, comparten tiempo, bailan y hasta se dejan mojar por la lluvia. Sansón, maravillado, siente las gotas caer sobre sus manos y las mueve con asombro, lo que llena de alegría al Dr. Kelson. Por otro lado, se nos muestra un árbol cubierto de cráneos, como un macabro monumento. Más tarde, en el bosque, 3 personas deciden explorar la zona y se separan para avanzar con mayor rapidez. Mientras recolectan frutos de los árboles, ven a un infectado cerca y se esconden. Sin embargo, el mayor de ellos, llamado Yonu, no siente miedo. Dice que si los ven, él gritará para distraerlos, así que los demás corren. Yonu se queda atrás para atacarlo, pero los infectados logran escuchar y corren a atraparlo y lo matan. Cuando los sobrevivientes regresan a su casa, le dicen a Jorge, con quien viven, que tienen malas noticias. Han perdido a Yonu. Jorge les responde que no son los únicos con noticias, pues han recibido visitas. Han llegado los Jimmys. Los recién llegados comen con gusto, mientras quienes los acogen permanecen serios, sin saber qué decir. La chica pregunta por qué están allí. Jimmy Crystal responde que los recibieron con amabilidad, con los brazos abiertos y que saciaron su hambre y su corazón. Ella entonces pregunta cuándo se irán, pero Jimmy Crystal contesta fríamente que no se irán, que se quedarán allí y que los matarán. La chica sale corriendo y entonces vemos que está embarazada. Después, Jimmy Crystal envía a una de sus seguidoras llamada Jimmy Inc. a buscar otros lugares donde puedan instalarse. En el camino se cruza con el hombre que antes vimos, ahora infectado, pero no le sucede nada porque ella lo ataca primero y logra escapar. Mientras tanto, el doctor y Sansón continúan disfrutando del tiempo juntos, y Sansón empieza a sentir las vibraciones del mundo poco a poco, como si algo dentro de él despertara. Sin embargo, Jimmy Inc., mientras busca un nuevo hogar para su grupo, los ve desde la distancia. Por su parte, los Jimmys y la familia permanecen dentro de su granero. Jimmy Crystal comienza a contar su historia. Dice que el viejo Nick vio que la humanidad había fracasado y que ya no había salvación. Entonces, el viejo Nick liberó a los demonios, que son los infectados, y Dios no hizo nada porque era invisible. Así, el mundo de los hombres se convirtió en el dominio del viejo Nick, y su reino fue el infierno. Luego, el viejo Nick habló a su hijo favorito, cuyo nombre era Jimmy Crystal, y le dijo que sería su mano derecha y que tendría 7 dedos. Cada dedo sería una garra. Por eso, solo él sería su heredero, y los 7 dedos sostendrían su corona. Jimmy Crystal se presenta entonces como el hijo favorito del viejo Nick y dice que recorren las tierras buscando almas para su padre, dando caridad a las personas. Finalmente revela que sus 7 dedos son los Jimmys. Entonces Jimmy Crystal se adelanta y anuncia con una sonrisa torcida que el acto de caridad será la remisión de la camisa. Sus palabras caen como una sentencia. De inmediato comienzan a cortarlo sin piedad, entre gritos y miradas aterradas. El niño no soporta la escena. El estómago se le revuelve, sale corriendo y vomita en el pasillo, temblando. En ese momento aparece Jimmy Inc., que acaba de regresar de buscar un nuevo lugar para el grupo.
Lo mira con frialdad y le dice que se quede ahí, que respire hondo y se calme, porque esto recién comienza. De vuelta con Sansón lo encontramos en la torre de cráneos, rodeado de huesos blanqueados por el tiempo, junto al doctor. El viento silba entre los restos humanos como si fueran voces antiguas. El doctor, serio, le dice que tienen que hablar. Le confiesa que la medicina que le ha dado no es una sola cosa, sino un cóctel de muchas sustancias, aunque la más poderosa de todas es la morfina. Pero hay un problema, con la dosis que usa solo le queda para 2 semanas más, y durante los últimos 28 años ha caminado más de 120.000 kilómetros buscándola, sin encontrar una sola gota más. Así que esa paz extraña que encontró con él está condenada a terminar. Aún así le dice que hay otra cosa que puede ofrecerle, una paz diferente, un hogar junto a él, una paz que no dependa de frascos ni agujas. Cree que por eso se hicieron amigos, y con voz baja, casi temblorosa, le dice que si Sansón le diera su consentimiento, aunque fuera con la señal más pequeña, él lo ayudaría a descansar para siempre. Habla de la eutanasia como si fuera un acto de amor. En ese instante ocurre el milagro. Sansón abre la boca lentamente como si recordara cómo se habla y pronuncia una sola palabra, Luna. El doctor se queda inmóvil, los ojos llenos de lágrimas. Esa palabra vale más que todos sus años de búsqueda. Mientras tanto, Jimmy Crystal reúne a los suyos y señala a Tom, el chico que había ido al bosque con la muchacha embarazada. Le dice que necesita dedos fuertes, dignos de sostener la corona del viejo Nick. Le ordena elegir a uno de los Jimmys para pelear. Si gana, ocupará su lugar y también será llamado Jimmy. Si pierde, recibirá caridad. Y si se niega, también recibirá caridad. Tom acepta, sabiendo que no hay escapatoria, y elige a Jimmy Ma. Jimmy Crystal levanta los brazos y reza de nuevo en nombre de su padre oscuro. El combate comienza, pero Tom ya no tiene fuerzas. Sus golpes son lentos, débiles. Jimmy Ma la golpea sin compasión, la aplasta, la humilla. Cuando está a punto de matarla, se detiene, sonríe con crueldad y pide permiso a Jimmy Crystal para bajarle los pantalones. En ese momento, una sombra se lanza desde atrás. Es la chica embarazada, que lo había visto todo. Con un grito de rabia y desesperación, se arroja sobre Jimmy Ma y lo mata, deteniendo el horror, aunque sabe que con ese acto acaba de firmar su propia condena. Sin embargo, la ven, y ahora todos irán por ella. El caos estalla. Tom, aún herido y apenas en pie, logra arrastrarse hasta un balón de gas y con el último resto de fuerza que le queda, lo enciende. La explosión de fuego envuelve a varios de los Jimmys. Los gritos llenan el aire. Así, Tom hiere a los dedos de Jimmy Crystal, a sus seguidores más fieles, marcándolos con llamas y dolor. Spike y Jimmy Inc. estaban afuera cuando escuchan los gritos. Corren a ver qué ocurre y se encuentran con los Jimmys envueltos en fuego, corriendo como sombras ardientes. Uno de ellos cae al suelo y muere consumido por las llamas. Mientras tanto, la chica embarazada logra escapar. El niño la ve huir y entonces el líder le ordena que vaya tras ella. Spike corre y la alcanza. Le suplica que lo lleve con ella, que no quiere quedarse en ese lugar maldito. Pero ella, aterrada, lo golpea para apartarlo y sigue corriendo sin mirar atrás. Spike se queda solo mirando cómo desaparece entre los árboles y luego regresa cabizbajo. Jimmy Crystal estalla de furia al ver que Spike dejó escapar a la mujer. Su voz retumba como un trueno cuando dice que invocará al viejo Nick para preguntar por el niño, pero Jimmy Inc. interviene. Como Jimmy Crystal dijo que no pueden llamar al viejo Nick cuando quieran y que el viejo Nick aparece solo cuando le place, ella afirma haberlo visto. Dice que tenía la piel roja, que era anciano y que estaba junto a un pilar de cráneos. A sus pies había un alfa, arrodillado como un cordero ante su amo. Por eso, dice ella, deben dejar que sea el viejo Nick quien decida el destino del niño. Por su parte, el doctor sigue investigando. Lee sus libros, revisa notas antiguas, pero de pronto se da cuenta de que ya es de día. Alarmado, sale en busca de Sansón. Al mismo tiempo, los Jimmys han ido tras él. Lo observan desde la distancia. Jimmy Crystal se da cuenta de que en realidad, si hay un anciano con esas descripciones y como sabe que todo este tiempo les mintió y que el viejo Nick no existe, pero quiere seguir teniendo a sus fieles seguidores, les dice que el viejo Nick está allí. Preguntan si bajarán a conocerlo, si irán a verlo, pero Jimmy Crystal dice que antes debe hablar con él a solas. Les ordena que no se muevan. Entonces Jimmy Crystal avanza solo, paso a paso, hasta quedar frente a la inmensa torre de cráneos, donde el silencio pesa como una maldición y cada hueso parece susurrar historias de muerte. Jimmy avanza lentamente hacia el Dr. Kelson, con los ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Lo mira como si estuviera frente a algo sagrado y terrible. Con la voz temblorosa le pregunta si él es el viejo Nick. El doctor lo observa cansado y con una tristeza profunda le dice que no es ningún dios ni ningún demonio. Le explica que si por viejo Nick se refiere a Satanás, entonces se equivoca. Él solo es un hombre, nada más. Le señala la torre de cráneos y le dice que no es un altar sino un monumento para los muertos, una forma torpe de recordar a quienes nadie lloró. Le explica
explica que su piel es así por el yodo que se aplica todos los días para matar el virus que causa la infección. Luego le dice algo que lo sacude. La infección no vino del infierno, vino de la ciencia, de manos humanas que jugaron a ser dioses y fallaron. Después, el doctor entiende que Jimmy Crystal no solo cree en el demonio, vive para él. Pero cuando Jimmy habla de su padre, su voz se quiebra. Confiesa que en realidad nunca lo ha visto, que solo lo oye a veces como un susurro dentro de su cabeza. Una voz que lo guía, que lo empuja, que le dice qué hacer, y eso lo asusta, aunque no lo admita. A lo lejos, el niño Spike habla con Jimmy Inc. Le dice con la inocencia rota que tal vez el viejo Nick no es más que un viejo extraño y solitario, y que deberían dejarlo en paz. Jimmy Inc. quiere creer que no es así, pero algo dentro de ella empieza a dudar. Recuerda que Jimmy Crystal, cuando miraba con los binoculares, nunca decía haber visto realmente a su padre, solo decía sentirlo, y por primera vez se pregunta si todo lo que han seguido no será una mentira enorme. Mientras tanto, Jimmy Crystal sigue hablando con el doctor. Le cuenta que vivía junto a una iglesia cuando todo empezó, cuando los infectados llegaron como una marea oscura. Dice que su padre caminaba entre ellos, que los guiaba como a ovejas perdidas y que repetía una frase que nunca olvidó: la caridad está en casa. Esa fue la última vez que dice haberlo visto. Luego baja la mirada y confiesa su miedo. Sus seguidores creen que el doctor es el viejo Nick. Si él dice que no lo es, puede perderlos, y si los pierde, ellos podrían matarlo. Su voz ya no suena como la de un profeta, sino como la de un hombre acorralado. Le dice al doctor que está atrapado, que no puede decir la verdad sin destruir todo lo que ha construido. Por eso le pide un trato, tiene que fingir ser el viejo Nick o si no acabará con él. Jimmy Crystal se inclina hacia el doctor con una sonrisa que no promete nada bueno y se va. Posterior a eso les dice a sus Jimmys que al día siguiente el viejo Nick dará un show. Nadie debe acercarse, nadie debe tocarlo, porque cualquiera que lo haga arderá en llamas. Solo él, el hijo elegido, puede estar junto a su padre. No suena como una advertencia, suena como una sentencia. Más tarde, el doctor se sienta frente a Sansón. El viento mueve los cráneos de la torre como si murmuraran. El doctor habla con la voz rota. Le confiesa que tuvo miedo cuando Jimmy Crystal lo amenazó, que por primera vez pensó en la muerte no como un concepto, sino como algo cercano. Pensó en Sansón, solo, perdido, sin nadie que lo llamara por su nombre. Por eso dice va a hacer algo distinto, va a intentar lo imposible. Le explica que ha estudiado la infección durante años, la fuerza brutal, la mirada vacía, la lengua que se apaga. Pero hay algo más oscuro aún. Cree que existe una herida en la mente. Ha visto a infectados matar niños, bebés, sin razón. Eso solo puede significar que ven cosas que no existen. Un médico lo llamaría psicosis.